Esta mañana, amados hermanos, hemos tomado el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 15, para nuestra predicación. Y como tema es que la sabiduría que viene de Dios nos hace a nosotros incomprensibles. ¿Por qué digo esto? Tomando en cuenta lo que acabamos de escuchar del Evangelio y de la carta a los romanos, vemos cómo nuestro Señor en esta jornada espiritual nos prepara, así como lo hizo con sus discípulos. ¿Y cómo nos prepara? Bueno, en un mensaje desafiante. Porque si ustedes analizaron ahorita el título o el tema del sermón, es que la sabiduría del Señor nos hace incomprensibles. ¿Por qué incomprensibles? Muchas personas quieren sentir el Espíritu Santo. Muchas personas incluso quieren saber cómo pueden encontrar el Espíritu Santo o cómo pueden encontrar esa paz que necesitan al orar. Vean ustedes, nuestro Señor nos recuerda en Romanos 5, que quiero volver a leer, sobre todo en los versículos, los dos primeros, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hace un rato, hace unos momentos, les mencionaba que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, en el momento de nuestro bautismo, ahí está con nosotros. En este momento nuestro Señor les asegura a sus discípulos que el consolador que Él les dejará, Él les dará a conocer todo lo que tienen que saber acerca de Dios, acerca de la gloria de Dios. Incluso como lo dice en el versículo 2 de Romanos capítulo 5, que dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y yo quiero hacer una pequeña pausa en esta pequeña porción de la Biblia. El estar firmes en Cristo significa estar siempre escuchando su palabra, pero más aún estudiarla para poderla comprender, para poderla aplicar. Y más aún, vivir la fe. Quiero mencionarles lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7, que dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. ¿Por qué quise leer esta parte de la Biblia o por qué les leo esta parte de la Biblia? Porque dice el versículo número 2 de Romanos 5, dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y aquí es donde debemos analizar qué tan firmes estamos en la fe que Dios nos ha dado. Qué tan firmes estamos en las situaciones que se nos presentan en el día a día. Y nos dice todavía en la siguiente parte, dice: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Muchas veces vivimos la fe como algo pasajero, amados hermanos. Como algo que dice, como dice el dicho: bueno, ya somos, ya pertenezco y no pasa nada. Pero pregúntate tú, ¿cuántas veces te ha hablado Dios? ¿Cuántas veces incluso ha hecho algo Dios en tu vida? Las personas que quieren escuchar al Espíritu Santo o quieren sentirlo, no se están dando cuenta que Dios está ahí con ellos. Porque recordemos que nuestro Señor Jesucristo en la Gran Comisión dijo: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hace unos momentos les enseñaba así con señas, como si fuera un escudo,
Dios en medio, en un círculo. En la parte derecha de ustedes y la parte izquierda, el Padre, el Hijo, Dios en medio y abajo el Espíritu Santo. Dios es el Padre, Dios es el Hijo y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y conocemos a la Trinidad en persona. Y como les decía, en la Biblia no aparece esta palabra, Trinidad, pero nosotros la mencionamos porque Dios está presente en Dios el Padre, en Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Al momento en que Jesús ascendió al cielo, a sus discípulos les dijo, les dejo al otro consolador. ¿Quién es ese consolador? Esa pregunta se las hice y se las hago a ustedes. ¿Cuántas veces han pedido a Dios que esté presente en su vida o que se manifieste en su vida? ¿Cuántas veces le han orado pidiéndole a Dios, pidiéndole y diciéndole, Señor, dame una señal? ¿O cuántas veces le han pedido a Dios que se manifieste en su vida? Podemos darnos cuenta que aquí volvemos a Romanos capítulo 5, dice en el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. A la paciencia, prueba. Y a la prueba, esperanza. Y a la esperanza, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, amados hermanos, si se dan cuenta, nuestro Señor quiere que apliquemos todo esto en nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir, como se los he dicho en otras ocasiones, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar. Y en las tribulaciones no es para que, como dicen vulgarmente hablando, que nos dé para abajo, no, al contrario. En las tribulaciones debemos ser más confortados porque Dios está ahí. Porque esta esperanza, esta tribulación también produce prueba. Y Dios está dando cuenta qué tanto somos fieles con Él. Porque si apenas viene una discusión de matrimonio, ¿qué es lo primero que dicen? No, me voy con mi mamá, ya no quiero estar contigo. No, quiero el divorcio. No, quiero que nos separemos. Vean la prueba que está haciendo Dios y vean cuán amoroso es el Señor cuando dice que en el versículo número 3, que dice que nos gloriamos en las tribulaciones. Y en otras ocasiones les hemos mencionado que cuando hay una discusión en el matrimonio, es mejor no seguir la discusión, sino optar y cambiar esa conversación o esa pelea. Que no dejemos que el enojo llegue hasta la noche, que seamos prestos para contentarnos, porque la prueba que Dios nos está poniendo es para ver qué tan fieles somos y qué tanto hemos escuchado y qué tanto le hemos amado a Él. Ahora vean ustedes, vuelve a decir aquí, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y si nos vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7, nos habla de estos atributos de Dios que quiere que practiquemos según la fe que Él nos ha dado. Vuelvo a mencionar el versículo 5 de 2 de Pedro 1, dice, vosotros también, dice, ustedes también, poniendo toda diligencia, es decir, todo cuidado, toda atención. Por esto mismo, añadan a su fe la virtud. Y muchas veces se los he explicado, ¿cuál es esa virtud? El estar disponibles para escuchar lo que dice Dios, para practicar lo que dice el Señor en su palabra. Y a esa virtud, ¿qué se le va a añadir? Conocimiento. Pero si no conocemos de la Biblia, no conocemos lo que dice Dios en el Evangelio, no conocemos incluso lo que hizo en el Antiguo Testamento para nosotros, mostrándonos y preparándonos para la llegada del Mesías. Si no conocemos esto, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Qué crees?
Si lo conoces, a pesar de que no has leído la Biblia o no se te ha explicado la Biblia, Dios dice en su palabra que en el hombre, en su creación tan amorosa, grabó en su corazón y en su mente su ley. Todos saben que hay un Dios y la Biblia lo dice y hasta los demonios saben que hay un Dios y le temen. Pero si tú, amado hermano, amada hermana, amigo, amiga que nos visita, si tú no conoces la palabra de Dios, ¿cómo quieres ser bendecido? Si Él te está haciendo un llamado, incluso vean, Dios utiliza hasta los propios hijos, las propias cosas que nos pasan todos los días para llamarnos y hablarnos de la mejor manera, porque Él nos ama y no quiere que nos perdamos, pero sí quiere que practiquemos lo que Él nos dice y le añadimos más las virtudes que Él quiere que tengamos. Nos ha dado la fe, bueno, quiere que la practiquemos, que la vivamos como hermanos, como hermanas en Cristo, como esposo, como esposa, como madre, como hijo, como padre. Hoy estamos festejando el Día del Padre. Qué mejor festejar a nuestro Señor y Dios Padre Todopoderoso. Darle gracias por estas virtudes, darle gracias por esta oportunidad de estar presentes aquí, de escuchar su evangelio y poniendo aquí en práctica estas virtudes, estos dones dados por la fe. Y ahora dice también a este conocimiento, dominio propio. Ahí está. Que no caigamos en enojo, que no caigamos en peleas, que no caigamos en discusiones vanas. Debemos tener dominio propio, pero también aparte del dominio propio, nos dice que tengamos paciencia. Y esta parte es la que muchos siempre menean la cabeza y dicen, no, es que paciencia no le tengo. Es que llegue tarde a la repartición de paciencia. Pero dice el Señor, ¿tienes fe? ¿Tienes amor a mí? Practica esta paciencia. Vean ustedes cuánta paciencia ha tenido el Señor y si nos damos cuenta en esta cruz, al pagar el precio por nosotros, al morir su Hijo en la cruz por nosotros, y ahora saber que Él resucitó y que nos sigue dando el perdón de nuestros pecados, tiene mucha paciencia. Porque ya desde cuando, con un chasquido o no sé, con el solo poder de su palabra, nos puede destruir. Pero vean el amor que Él hace y practica para nosotros y quiere que nosotros lo vivamos. Nos sigue teniendo paciencia y quiere que esa misma paciencia la practiquemos. Me decía nuestra hermana, sí, es que hoy en día pues la gente anda toda azorada, todos viviendo locamente, nadie tiene paciencia. Todos se enojan fácilmente, hasta porque hace calor. Ay, este calor no lo aguanto. Hace frío, ay, este frío no lo aguanto. Nada nos gusta. Pero el Señor aún así nos sigue teniendo paciencia y quiere que vengamos arrepentidos, pero practicando estas virtudes. Y ahora nos dice que a esta paciencia practiquemos la piedad. Algo que es muy difícil para nosotros como seres humanos, practicar la paciencia y la piedad. Porque lo primero que viene a nuestra mente, no tener paciencia, explotamos. Y en vez de tener piedad, golpeamos. En vez de tener piedad, maldecimos. En vez de tener piedad, les damos el portazo, los desechamos. Ahora vean ustedes y volviendo al punto de que nuestro Señor Jesucristo tiene piedad de nosotros, tiene misericordia de nosotros, vean, hace esta invitación a que vengamos y practiquemos estas virtudes. Y ahora también nos dice a la piedad, afecto fraternal. ¿Cuál es ese afecto fraternal? Bueno, vivir en armonía, vivir amorosos, amándonos los unos a los otros, no juzgando, no criticando, ni mucho menos vituperando y decir, con estos no, el grupo de este sí, haciendo distinciones. Y más aún, fíjense, si ponemos en práctica lo que el Señor dijo, si tu hermano llega y te golpea la mejilla, perdónale y ponle la otra. ¿Qué van a decir?
Achis, ¿por qué le voy a poner la otra si me está golpeando? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Me está ofendiendo? ¿Por qué lo voy a hacer si me está lastimando? Obvio que en ese momento no vamos a querer hacerlo. Obvio que en ese momento no vamos ni siquiera a querer perdonar. ¿Por qué? Porque no practicamos la piedad, no practicamos el amor fraternal. Y el amor fraternal, dice el Señor, es ver todo en la mejor manera, porque el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo puede. Y el mejor ejemplo está ahí, Jesucristo en la cruz. Por amor a nosotros, todo lo puede, todo lo sufre. Entonces, ahora aquí nos dice que todas estas virtudes, incluyendo lo que dice Romanos, que a pesar de las tribulaciones produce paciencia, produce esperanza. Bueno, nuestra esperanza está en Cristo. Ante la partida de un familiar, ante la tribulación, ante una necesidad económica, ante una tempestad que estemos viviendo, practicar esto. Y es lo que nuestro Señor hace una promesa, que el Espíritu Santo producirá en todos y cada uno de nosotros esa paciencia. Pero para el efecto, o para que surja ese efecto, debemos confiar rotundamente en Cristo. No en nuestras propias prudencias, no en nuestras propias, voy a decirlo así, ser pudientes, o nuestra inteligencia, porque a veces nuestra inteligencia nos traiciona y nos hace tomar decisiones erróneas delante de Dios, incluso hasta para maldecir. A veces hemos llegado al error de que maldecimos y ahí infringimos el quinto mandamiento. ¿Y qué dice el quinto mandamiento? No matarás. Porque dice el Señor que cualquiera que le dice fatuo a su hermano, lo está asesinando. Y muchas veces dice, pues es que yo no he asesinado a nadie. No, pero con tus palabras hieres. Con tus palabras ofendes. Con tu forma de actuar, con tu forma de vivir y de hablar, ofendes a los demás. Pero si dices ser de Cristo, aquí lo dice, veamos en el versículo número 5, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, amados hermanos, para caminar en fe para con Cristo Jesús, es obedecerle, pero ponerle en primer lugar, amándole sobre todas las cosas, porque Él está por encima del entendimiento humano. Nadie puede entender esta parte al hablar de las tres personas, de las tres deidades de nuestro Señor en un solo Dios. Y les pongo otro ejemplo. Cuando Jesús fue al río Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista, Juan el Bautista le dijo, tú vienes a mí a que yo te bautice cuando yo bautizo con agua, pero tú bautizas con el Espíritu Santo. ¿Qué le dijo Jesús? Deja ahora, es necesario cumplir para toda justicia. Ahí está, el justo por los injustos. Pero ahora escuchamos que dice el Padre, se escuchó la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. Y dice la palabra de Dios, y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y posó sobre Jesús. Entonces, ¿quién estaba o quiénes estaban presentes en ese momento? Nada más y nada menos que la Trinidad en persona. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En la Biblia no tenemos esta palabra, como se los dije, Trinidad, pero nosotros la usamos para mostrar que Cristo, que Dios el Padre y que el Espíritu Santo estuvieron presentes en un solo Dios. Ese Dios todopoderoso que a nosotros, a muchas personas, les hace no entender esta parte de la Biblia. Pero todo esto se debe de creer por la fe que Él ha obrado en nosotros. Porque como lo dice en el versículo número 5 de Romanos 5, Él ha venido a nosotros, Él ha dado su nombre, Él ha hecho su obra para que lo glorifiquemos, que vivamos una vida pura,
de honestidad, de fidelidad a su palabra. Y más aún veremos que en esta vida diaria, si nosotros estamos firmes, Él seguirá guiándonos, Él seguirá proveyéndonos y sobre todo seguirá bendiciéndonos grandemente con su palabra, con su amor, con su perdón y su gracia. Así es que, amados hermanos, veamos el amor de Cristo y que prevalezca en nosotros ese amor y rindamos gloria a quien honor merece, a nuestro Padre, hoy en este Día del Padre y todo el tiempo. Bendigamos el nombre de nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.